Las noticias hoy pues son económicas. ¿Por qué? Porque las decisiones internacionales y sobre todo las decisiones que ha tomado o ha anunciado hasta el momento el presidente Donald Trump pues van a afectar al mundo. Y van a afectar al mundo en todos los sentidos. Y por eso las bolsas están reaccionando, el dólar, las criptomonedas. Todo está reaccionando frente a las decisiones que anunció el presidente Trump, que todavía no son tan claras, sobre los aranceles que va a imponer al agro, a los productos agrícolas, y cuando empiecen a entrar en vigencia los aranceles a México, Canadá y China. Pero Sebastián, las bolsas nos interesan a todos porque ahí están nuestros fondos de pensiones, ahí está nuestra pensión, los ahorritos que podamos tener para el futuro. ¿Cómo están las bolsas en estos momentos que reaccionaron, obviamente colapsando ayer cuando Trump anunció lo de los aranceles? Pero y las bolsas y demás activos del mundo, el petróleo que mueve mucho pues a los países emergentes como nosotros, las criptomonedas. Realmente, Camila, se abre un nuevo escenario cuando Trump propone una guerra comercial, y el comercio, como se ha dicho muchas veces, es de dos vías, y ya empezamos a ver pues que Canadá va a tomar medidas y represalias. China también estaba analizando un paquete de medidas y estamos en otro escenario. Por ahora, el peso colombiano no se aprecia mucho, se aprecia apenas 0.50%, estamos, Camila, en 4.143, pero el oro, que en estos contextos el oro siempre sube, siempre es como la referencia de refugio para la gente, vuelve a superar los $2.900 la onza. Digamos, el Standard & Poor's 500, que es la bolsa más importante de los Estados Unidos, entre ayer y hoy, Camila, ha bajado 4%, que es una bajada muy fuerte que no se había experimentado hace meses la bolsa de los Estados Unidos. El Bitcoin, que ayer Lucas decía que había pensado que había recuperado la fuerte caída la semana pasada. Ayer hablábamos de la noticia, Camila, de que Trump iba a crear un fondo soberano de inversión en el que el Tesoro de los Estados Unidos financiara Bitcoin. Eso subió 8-9%, pero a las 3 horas, con la noticia de los aranceles, cae 5%, y el Bitcoin, Camila, ahorita está en $81,000. Y un precio que es muy importante para Colombia, el petróleo, está, Camila, el precio Brent, que es el que nos importa, el precio en el que vende Colombia, está en $70. Si empieza a bajar mucho más, ya, Camila, un petróleo de $67, $66 es precio de recesión. Todavía no está ahí, pero sí ha bajado fuertemente con esta noticia. Es que esa es la palabra que está de moda esta semana en los Estados Unidos, después de un gráfico que publicó la Fed de Atlanta, Gonzalo, porque esa es la discusión con la que se empezó esta semana. Si se podría venir la recesión en Estados Unidos, de la que se viene hablando desde hace muchos años. Se decía que iba a llegar en el gobierno de Joe Biden, que se viene la recesión, se viene la recesión. Las políticas económicas que manejaron en el gobierno anterior fueron lo suficientemente buenas, que era lo que decían los demócratas en la campaña. Decían, la gente no se ha dado cuenta que el manejo económico que ha tenido Joe Biden ha hecho que el aterrizaje haya sido muy tranquilo y no hayamos tenido una recesión después de la pandemia. Sin embargo, la Fed de Atlanta está diciendo, bueno, esa recesión se puede venir para Estados Unidos mucho más rápido en el gobierno Trump de lo que nos imaginábamos. Sí, Camila, y tendría un efecto además no necesariamente por las políticas implementadas por Joe Biden, ¿no? Porque usualmente lo que escuchamos de parte de Donald Trump es una retórica en la que habla sobre cómo él está tomando lo que dejó Joe Biden cuando hablamos de temas sociales, económicos y políticos. Aquí lo que estaríamos viendo, Camila, es que gracias a las políticas de Donald Trump, para algunos erradas, erróneas, sobre esta guerra comercial, tendrían un impacto directamente al bolsillo del consumidor. Le tengo un cuadro en este momento, que es el que usted menciona, que muestra la Fed de Atlanta sobre cómo cae el rendimiento de la economía estadounidense a través del GDP Now. Para la gente que no sabe, Camila, el GDP Now es, digamos, un pronóstico que se hace con respecto a cómo va a estar la economía en este momento, a esta hora, en este día, según, repito, un acontecimiento. El acontecimiento es los aranceles impuestos por Donald Trump. Cuando vemos esa caída en el primer trimestre de este año de la economía estadounidense, básicamente se debe a dos puntos. Número uno, obviamente la guerra arancelaria con China, con Canadá y con los Estados Unidos, que eso además va a repercutir en las importaciones de los Estados Unidos y además va a golpear el bolsillo del consumidor. O sea, el consumidor va a comprar
menos. Y por eso la Fed de Atlanta, hay que decir que en Estados Unidos, como es un país federal, la Fed está en cada uno de los estados que componen los Estados Unidos, da su estudio, da sus conclusiones, hace, digamos, su análisis y muestra esto. Esto puede cambiar. Ojo, esto no es una fotografía directa de lo que vaya a ocurrir, pero lo que sí está mostrando es: ojo con las decisiones que está tomando Donald Trump y ojo con lo que se nos puede venir. Porque, por ejemplo, Camila, China ha decidido el día de hoy imponerle un 15% de aranceles a los productos cárnicos y avícolas de Estados Unidos. Recordemos que los agricultores y los ganaderos son una parte esencial del trumpismo en los Estados Unidos. Claro. Y China es el mayor importador de carne del planeta, carne que viene en su mayoría de los Estados Unidos. Si hay una recesión económica en Estados Unidos, pues ahí tiembla el mundo, no lo podemos negar. Y por eso quiero saludar a Diego Rodríguez, que es el Managing Director de Bosque Capital, para preguntarle sobre esa gráfica que usted está trayendo y que es la discusión económica desde el viernes de la semana pasada en Estados Unidos sobre una posible crisis que se vaya a presentar. Señor Diego Rodríguez, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Hola Camila, muy buenos días y un saludo para toda la audiencia de Blue Radio. ¿Qué tan confiable es esa gráfica de GDP Now que estábamos viendo hace algunos minutos en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y en Ditu, que nos traía Gonzalo? Esa fotografía en donde pues se empieza a discutir si realmente se viene una recesión económica a los Estados Unidos. Sí, Camila, pues mira, esto es producto de un algoritmo y de un modelo predictivo que tiene la Fed de Atlanta, lo creó más o menos en el 2014, y es un modelo que sigue en tiempo real las proyecciones de lo que puede estar pasando en el crecimiento económico basado en los datos que van saliendo semana a semana. Entonces los inversionistas lo miran muy de cerca porque pues te va dando como un anticipo. No es un documento oficial de la Fed, pero sí es un documento que genera unos datos muy importantes. Y la semana pasada en Estados Unidos han venido saliendo datos de consumo especialmente, que es una variable muy importante del crecimiento americano, que salieron por debajo de lo esperado y que se sumó adicionalmente a una proyección que hizo Walmart hace un par de semanas sobre su pronóstico de ventas para este año, que no era lo que el mercado estaba esperando. Entonces prendió alarmas de una posible desaceleración en la economía americana y el reporte de un número negativo. Recordemos también que en Estados Unidos el crecimiento no se mide como en Colombia, que es año a año, sino por trimestre por trimestre. Entonces muy seguramente este trimestre va a salir malo y bueno, y las consecuencias con todo lo que está pasando con las tarifas y demás alerta al mercado, y es lo que estamos viendo que ha venido sucediendo esta semana con una venta, digamos, importante en el equity en los Estados Unidos. Lo que muestra este cuadro también, don Diego, tiene que ver con dos factores. Uno, el tema de las importaciones por parte de los Estados Unidos, y dos, el consumo. Para usted, ¿cuál va a ser el punto clave que nos pueda dar el resultado que muestra la Fed de Atlanta? ¿La importación y la caída de las importaciones en los Estados Unidos o el tema del descenso en el consumo del estadounidense? Mira que ahí son dos variables que hay que revisarlas detenidamente. Digamos, un inversionista que vería ahí, y como son datos en tiempo real, que es lo importante de este modelo que creó Atlanta, la Fed de Atlanta en el 2014. El aumento en las importaciones muy seguramente se debe a que, como había anuncios de aumento de tarifas, pues los importadores aprovecharon y trataron de importar lo más rápido posible. Entonces hubo un incremento muy importante en las importaciones y por lo tanto en la ampliación del déficit fiscal en los Estados Unidos, que va a golpear el crecimiento del primer trimestre del año. Eso uno. Pero pues vamos a ver el efecto que sigue ya una vez implementadas las tarifas. ¿Qué va a suceder con ese nivel de importaciones? Que eso sería un cuestionamiento. Lo otro es el consumo, que el consumo sí viene golpeado por la inflación y sobre todo la confianza del consumidor americano ha decaído porque pues han tenido problemas inflacionarios. Para el americano medio, hacer mercado hoy en día es mucho más costoso, conseguir una vivienda para arrendar es mucho más costoso, pagar su salud, pagar la educación, y eso pues los ha tenido bastante preocupados, y de ahí que hayan elegido a Donald Trump como nuevo presidente, a ver si él le soluciona ese problema inflacionario, pero parece que está pasando es todo lo contrario. Claro, y precisamente a propósito de que está pasando todo lo contrario, usted habla de la reacción de los mercados, y ayer las bolsas pues tuvieron una bajada que nos estaba explicando Sebastián, que no veíamos hace mucho tiempo, y yo no sé si es que a los
los mercados les pasó lo que les pasa a mucha gente con Donald Trump, y es que pensaban que hablaba y hablaba y hablaba, y entonces no le creían lo que estaba diciendo. Decían, Donald Trump cuando fue presidente habló mucho y no ejecutó tanto de lo que habló, y en esta oportunidad eso pensaba el mercado, y resulta que ayer salió y dijo, las tarifas se van a imponer. Es decir, la gente creyó que Trump estaba hablando y resulta que no solo está hablando, sino que va a ejecutar también eso que está diciendo. Exacto, Camila, y principalmente el mercado tuvo varios puntos, digamos, de reacción a finales del año para generar un positivismo muy fuerte. Lo primero es una reducción de impuestos que no se ha dado, pero que también muy seguramente la van a presentar en el Congreso para que se efectúe, y son los impuestos federales y los impuestos corporativos. Entonces, esa reducción de impuestos generó dos expectativas. La primera era que obviamente el rally de Estados Unidos, que hoy en día, si usted suma el valor de las bolsas del mundo, la bolsa de Estados Unidos vale 2/3 de lo que valen todas las bolsas del mundo. Es decir, hay un excepcionalismo frente al activo americano muy, muy importante. Y entonces la gente decía, bueno, van a bajar los impuestos, pues esto sigue. Entonces hay que seguir comprando porque va a seguir subiendo la bolsa, eso era lo principal. Y lo segundo, unido a las tarifas, decían, bueno, nos van a crear un tema inflacionario que muy seguramente va a hacer que no se bajen las tasas de interés lo suficiente, pero va a compensar la bajada de tasas, pero la subida de tasas de interés va a hacer que el dólar se mantenga fuerte y la gente quiera seguir teniendo más dólares que otro tipo de monedas, y por lo tanto la bolsa va a seguir subiendo. Esas dos situaciones se han venido contradiciendo en las últimas semanas y ha venido pasando todo lo contrario. Lo que estamos viendo, señor Rodríguez, es que pues Trump está proponiendo una guerra comercial pues muchísimo más fuerte de la que vimos que tuvo con China en algunos productos en el 2016 hasta el 2019, y yo le quería preguntar pues qué enseñanza le quedó para Estados Unidos y para el mundo de esa primera, entre comillas, guerra comercial con China. Acá tengo datos que la balanza comercial incluso fue más deficitaria de cuanto lo recibió, pero quisiera que nos hable de qué enseñanzas se quedó esa experiencia para ver cómo podemos ver lo que va a pasar en los próximos años con estos nuevos aranceles. Sí, vea que la pregunta es bien interesante, porque cuando arrancó la primera parte de la guerra comercial, pues el efecto hacia las monedas emergentes fue muy importante. Digamos que también coincidió con una aceleración de perder esa tesis de inversión muy positiva hacia mercados emergentes, y empezó a acelerar una posición de invertir mejor hacia los Estados Unidos. Eso fue, digamos, en lo que ocurrió en esa primera etapa, y en la que todo el mundo, digamos, tuvo un temor muy importante de una desaceleración en China que iba a perjudicar los commodities y que iba a perjudicar los mercados emergentes y que iba a perjudicar bastante el crecimiento de emergentes, como efectivamente sucedió, sin lugar a dudas. Pero hoy en día, ¿qué está pasando? Ya en una guerra en este tamaño, China sigue teniendo un problema importante de inversión, sin dudas, que se aceleró durante estos años por su crisis inmobiliaria y su crisis de deuda, y por todo el manejo, digamos, de gobierno corporativo que dio hacia los inversionistas de tecnología, pero ha venido corrigiendo esa situación. Y hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos un mercado de Estados Unidos muy caro en todos los activos, y un resto de mercado del mundo, todos los países del mundo, están en un nivel de precios muy baratos con relación a Estados Unidos. Entonces eso llama automáticamente a la diversificación. Y este presidente de Estados Unidos está generando dos variables de diversificación que yo creería que se van a aumentar. Lo primero es la diversificación del capital, es decir, ya estar concentrado de una manera tan fuerte en los Estados Unidos. Como les decía, el 66% del capital del mundo en la bolsa está allá, el 70% del capital del mundo de negocios alternativos o negocios privados, que son inmobiliarios, infraestructura, deuda privada y demás, también está en los Estados Unidos. El mercado va a empezar a salirse de ahí, a empezar a buscar otro tipo de diversificación. Eso es lo primero. Y lo segundo, con relación a las tarifas, es que obligó y está obligando en este momento a todo el mundo a tener una diversificación también de partners comerciales. Claro, es que mire que, por ejemplo, sobre eso que usted está diciendo, Gonzalo, nos escribe Isabel, una oyente que se conecta con nosotros desde Canadá, y nos informa a nuestra línea de WhatsApp, el 301-764-4108, que el primer ministro canadiense va a anunciar la lista de aranceles en 20 minutos que le va a imponer a los Estados Unidos. Y ella dice que ella tiene un emprendimiento allá en Canadá y que canceló todos sus contratos con empresas gringas y empezó a negociar con Corea, y
pues le toca diversificar, como está diciendo nuestro invitado. O sea, ya directamente incluso las MIPYMES canadienses y seguramente las mexicanas y demás entrarán a diversificar por cuenta de esta guerra arancelaria. Por supuesto. Claro, Honda, Camila, y discúlpeme, Diego, Honda anunció su traslado de las fábricas de construcción de vehículos para los Estados Unidos para evitar esta guerra de aranceles. Pero, don Diego, hay una narrativa, incluso puede caer en retórica, que pronuncia Donald Trump una y otra vez y que sus seguidores se la creen. Y tiene que ver con el no impacto en la economía estadounidense de esta guerra arancelaria. Donald Trump dice que esto no va a impactar a los precios, que lo que está haciendo es robustecer el sistema local de producción. ¿Usted cree que sí va a tener un impacto directo y a corto plazo esta guerra en los Estados Unidos? Sí lo va a tener en los dos efectos, o en tres efectos. El primero, sin duda alguna, lo van a sufrir los consumidores porque esos aranceles finalmente lo va a pagar un consumidor y en una economía que tiene un déficit comercial tan grande, es decir, Estados Unidos importa mucho porque pues finalmente la producción del mundo se fue para otras latitudes donde la mano de obra era muchísimo más barata y eso es lo que el presidente Trump quiere corregir, pero pues va a ser muy difícil que usted le deje de pagar a un ingeniero $250,000, $300,000 al año, mientras que usted consigue un ingeniero de las mismas categorías en un mercado emergente que le vale $30,000 al año. Entonces eso no va a ser tan viable que eso suceda. Segundo, pues en lo que estamos viendo aquí de productos agrícolas y lo peor es que pues pienso yo que Donald Trump está pensando que él realmente no depende del mundo y él sí depende mucho del mundo. En el caso de Canadá, Canadá le envía mucha energía a Estados Unidos, o sea, donde esto se escale más y Canadá decida incrementar su precio de lo que le envía en energía a los Estados Unidos, pues eso es un efecto absolutamente directo. La afectación que hay hoy en día también en lo que tiene que ver con el costo para construir vivienda. Usted cerrándole o aumentando el precio de la madera canadiense y claro, protegen algo la industria americana, pero si es más caro, pues va a salir más caro hacer viviendas. Sí. Entonces, pensar que eso no va a suceder es imposible. Pero, y lo señor segundo, Rodríguez, ayúdenos a entender entonces, o tratar de entender cuál es la mentalidad de Donald Trump, porque cuando él hace eso, lo que busca es dinamizar la producción interna, es decir, las personas o los países que nos importan los bloqueamos o les ponemos aranceles para que nosotros dentro del país podamos producir y que se dinamice esa producción interna. ¿Cuál es la mentalidad entonces de Donald Trump? Pues que es un empresario que se supone que sabe lo que hace, que sabe cómo negociar. ¿Usted cómo lo lee? Sí, muy extraño, te digo, y la verdad soy cautelosamente negativo hacia la evolución económica en los Estados Unidos, porque pues por un lado está muy caro y segundo no le creo, o sea, tengo muchas dudas con relación a que todas estas políticas realmente favorezcan a la economía como lo estamos viendo. La segunda que te iba a decir era que la diversificación de capital es algo muy importante. Mira, Estados Unidos ha favorecido los últimos años de varios capitales. Uno es el capital de las pensiones del mundo. Los fondos de pensiones del mundo tienen invertido en los Estados Unidos entre el 50, 60 o 70% de su capital allá. Y hay una discusión que te pongo, digamos, en el Parlamento inglés desde hace ya un par de años. El Parlamento inglés ha dicho con fuerte preocupación: oiga, la plata de nuestras pensiones de los ingleses se está yendo a financiar el crecimiento de los Estados Unidos y a financiar emprendimientos en los Estados Unidos o a financiar empresas que de pronto están demasiado endeudadas en los Estados Unidos. ¿Qué hacemos para traer ese capital? Yo creo que es una pregunta que va a empezar a tornarse mucho más fuerte hoy en día. El tema de las alianzas comerciales, lo mismo. El mundo ya se está moviendo. Hace poco se está firmando un acuerdo entre Europa y Mercosur. Esto va a ser uno de los mercados más importantes del mundo. Casi todas las rutas, de las 10 rutas comerciales más importantes del mundo hoy en día, solamente una está terminando en los Estados Unidos y el resto de las que han tenido mayor crecimiento están llegando a China o a otros países como India, por ejemplo. La gente, los países emergentes está empezando a utilizar otro tipo de monedas diferente al dólar. Eso no significa que el dólar se vaya a acabar, pero sí está buscando diversificación. Entonces, él en su lógica, yo creo que pues está pensando disminuir los déficits, pero pues sí es extraño pensar por qué agita el mercado de una manera en la que pareciese que fuera medio obvia generar el cierre de déficit a través de impuestos, con aranceles y con políticas migratorias y con políticas de seguridad, que uno ve que está cambiando un statu quo que realmente le ha servido a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Que él quiere cambiar eso,
no sé si eso vaya a terminar siendo realmente favorable en un mundo que al final ha favorecido mucho a Estados Unidos al tener la moneda de reserva, ¿no? Pues es Diego Rodríguez, Managing Director de Bosque Capital, hablando precisamente de se puede venir una recesión económica en los Estados Unidos a propósito de lo dicho por la Fed de Atlanta y a propósito de la guerra comercial que se puede empezar a vivir en el mundo por cuenta de los aranceles que está imponiendo o ha anunciado el presidente Donald Trump. Diego, mil gracias por estar con nosotros y por explicarnos esta situación económica que empezamos a enfrentar. Bueno, a ustedes, Camila, muchas gracias, buen día. Y lo complicado que puede ser el escenario para nosotros. Yo creo, Camila, un escenario muy adverso. Colombia, lastimosamente, pues principalmente lo que exporta son materias primas, derivados de petróleo, flores, banano, y este tipo de cosas, pues lo que hacen es que los precios de las materias primas pues se hundan mucho, con un dólar muy fuerte. Lo que decía el invitado, si la tasa de interés no va a seguir bajando, nuestra deuda, pues los intereses de nuestra deuda seguirá siendo alto. Entonces, para países como Colombia, y que casi que un cuarto de las cosas que exportan son a los Estados Unidos, y ese tipo de productos, sí es un escenario muy adverso, realmente muy complicado para Colombia. Si esto sí se cristaliza no como una estrategia de negociación, sino como un plan económico de largo plazo, como un modelo estable de largo plazo, si es lo que Trump tiene en la cabeza. Claro, pero digamos que al corto plazo la crisis económica y la caída de las bolsas, como él lo decía, los fondos de pensiones del mundo, no solo los nuestros, cuando la gente le llega su recibo de la pensión y está mirando ahí la plata cómo fluctúa, toda la caída de las bolsas que estamos viendo hoy está afectando nuestros fondos de pensiones, los ahorros que hemos tenido toda la vida, quienes hemos cotizado, y que claramente los fondos de pensiones tienen allá una parte importante. Sí, aquí también hay que mirar, Camila, finalmente, y como nos decía el invitado, qué buen invitado el que tuvimos, muy ilustrativo, finalmente los consumidores en los Estados Unidos lo van a sentir, y ahí es cuando Donald Trump lo va a sentir también, porque digamos esto es una política, todavía no sabemos cuáles productos exactamente, sabemos que son productos agrícolas, pero digamos el disgregado de todo de cada uno de los productos, eso todavía no lo conocemos, y después cuando la gente empiece a sentir el impacto en su bolsillo, ahí es cuando va a decir, bueno, aquí qué es lo que está pasando, y en ese sentido, cuando bajen sus índices de popularidad, ahí es cuando él va a empezar a tomar otras medidas distintas, porque él no tiene ningún problema en retroceder. Y esta es la pregunta que queda. La gente que dice, es un gran empresario, puede manejar un país, manejar una empresa no es lo mismo que manejarlo un país. Pero manejar una empresa no es lo mismo que manejarlo público. Ahí es donde me quedó la duda y voy a comenzar a pensar mal a ver si es cierto. O sea, ¿qué está haciendo Donald Trump? ¿Cuáles son sus intereses? Porque es evidente que esta guerra comercial no le favorece a los estadounidenses. Se está leyendo aquí. 3/4 partes de las importaciones que hace Estados Unidos desde México son vegetales y frutas, además de licores como tequila y como cerveza. Eso no le va a convenir. Si le une uno los productos que vienen de Canadá y los productos que vienen de China, se van a subir los precios, no va a ser el poco impacto que le ha dicho. Que sí, es decir, es que es lo que no creo, ¿sabe? Ya comienzo a pensar mal y vamos a tener que buscar alguna teoría conspirativa por acá, porque no es normal que él esté haciendo eso. Se van a subir los precios, sí o sí. Pero por ejemplo, la guerra comercial con China del 2016, hace rato Estados Unidos empezó a tener déficit comercial con China, es decir, le importaba más de lo que le vendía a los chinos, y él pensaba que eso iba a ser favorable para los Estados Unidos, pero él terminó su mandato y agrandó muchísimo el déficit comercial. Todavía China, a pesar de los aranceles, le exportó más a los Estados Unidos. Yo creo que Trump y Scott Bessent, su secretario del Tesoro, uno lo oye en entrevistas previas, ellos están convencidos de que esta es la manera de que Estados Unidos se reindustrialice, de que se recupere. Yo creo que es el convencimiento de ellos. Y está convencido, lo que usted dice, no solo Trump, sino su equipo económico Scott asesor. Bessent, pienso, sí. Exactamente, ellos están convencidos que están haciendo lo correcto. La pregunta, y Trump lo dijo en un momento dado, que iba a ser duro. Él dijo, va a ser duro, vamos a pasar por un momento difícil, pero lo tenemos que hacer, tenemos que poner estos aranceles para poder volver America Great Again, que América sea fantástica otra vez. Yo no sé si esto lo vaya a aguantar la popularidad del presidente Trump. Veía yo, Gonzalo, es cuando lo toca a él. A él lo que le toca es la popularidad en todo. Y a él le toca mucho también cómo se mueva la bolsa. Él es bolsa, o mejor dicho, él es dependiente de los indicadores de la bolsa, y la bolsa ahorita está pues reventada un poco, Gonzalo. Entonces no sé si eso vaya a hacer cambiar lo que han anunciado en estos últimos días. Si bien es cierto lo que usted dice, que él dijo en un trino, en un tweet, que la cosa iba a ser difícil, él viene repitiendo una y otra vez que esto es necesario para el mejoramiento de la economía de los Estados Unidos, y que, digamos, el impacto sí va a ser fuerte por un momento, pero deja la duda de que realmente va a tener ese punch dentro del consumismo o dentro del consumidor en los Estados Unidos. Le traigo nada más un datico, Camila.
El año pasado, Estados Unidos importó de China 32.000 millones de dólares únicamente en juguetes y en artículos deportivos. No hablo de teléfonos celulares, no hablo de computadoras. Lo cierto del caso es que ya hay analistas que el día de hoy están diciendo que, por ejemplo, un celular en los Estados Unidos, si esto llega a concretarse ya de manera directa, como lo ha dicho Donald Trump, el costo de cada celular va a incrementar en $250 de aquí a un mes. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con los vehículos. Se dice que los vehículos que se fabrican en México, que son exportados a Estados Unidos, tendrán un incremento de $3.500 por vehículo. Repito, si es que se mantienen los aranceles que Donald Trump ha puesto ya en ejecución para con Canadá y para con México. Aquí lo más importante y hay que destacar es que China ha dicho, ok, usted nos clava, por llamarlo así, de manera escatológica, incluso los aranceles, nosotros vamos directamente contra sus productores, contra sus agricultores, que por cierto son muy trumpistas, le dieron su voto y nosotros le ponemos un 15% de aranceles a los productos cárnicos y avícolas de los Estados Unidos. Y lo que nos decía nuestro invitado, Estados Unidos cree que no es dependiente de otros países del mundo, y sí es dependiente, o sea, ellos no es que están solos y pueden hacer lo que quieran, ellos también tienen una dependencia sobre todo de sus vecinos, y México ha reaccionado fuertemente y esto va a afectar la industria armamentística de los Estados Unidos, que es una de sus industrias, Jennifer, más importantes. Sí, señora, de hecho hoy es un paso importante, Camila, en un litigio que no tiene precedentes y que comenzó en 2021. Hoy en el Supremo de Estados Unidos se va a escuchar dos partes, la parte de Estados Unidos y también la de las empresas armamentísticas, de las más grandes que hay en Estados Unidos. Este litigio comenzó, como les digo, en el 2021 cuando México demandó a 11 empresas estadounidenses productoras de armas, las más importantes en ese país, ante una corte de Massachusetts. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos? Pues que México, que estas empresas se habían beneficiado de prácticas comerciales negligentes que han alimentado el poder de fuego de los cárteles de la droga en ese país. Es decir, que la mayoría de las armas que caen en México, con la que combaten los narcotraficantes, son producidas en Estados Unidos. En la primera instancia, Camila, el juez rechazó este primer intento del gobierno mexicano. Esto fue en octubre de 2022, debido a que Estados Unidos tiene pues leyes que protegen a la industria armamentística de recursos legales y les dan inmunidad por motivos de seguridad nacional, pero ellos apelaron este fallo y en octubre lo recibieron a favor. Ahora el Supremo tomó este caso y hoy lo que va a hacer es escuchar esas dos partes. Si él dice, sigue el caso, sigue el litigio, pues se continúa y más o menos a mediados de 2025 sabremos una razón que dice el Supremo. Pero si hoy lo rechaza, pues definitivamente se cae. Pero yo creo que es un caso importante para seguirle la pista, porque estamos hablando de México contra Estados Unidos en tema de armas que también afecta a los mexicanos. Y los carros que se producen en México. Es que hoy en día hay un mundo, Camila, en el que hay una economía casi tan grande como la de Estados Unidos, que es la de China, y mientras hay un país que está imponiendo una guerra comercial, que está amenazando a todo el mundo, que está con un tono bélico dentro de la palabra, dentro de las acciones, y por el otro lado China armando una red global de comercio con todos los países del mundo, con Perú, con Argentina, incluso con Milei, que entre comillas se odian, están haciendo una cantidad de tratados. Las inversiones que está haciendo China en África son multimillonarias para desarrollar un montón de industrias en África. Digamos, lo que está haciendo China en el mundo es comerse el mundo comercialmente de una buena manera. Es que China entendió el capitalismo, lo que pasa es que dijo, yo a nivel democrático no funciono en mi sistema político, pero entiendo el capitalismo y las lógicas comerciales. Y entonces ahora lo que vemos es Estados Unidos, quien había promovido esas lógicas comerciales históricamente, se está echando para atrás y estamos llegando a una era completamente proteccionista impuesta por el país que había impuesto el libre mercado a nivel mundial. Nosotros hacemos una pausa muy corta y regresamos porque hay otras decisiones que se han tomado que tienen que ver con el mundo y tienen que ver también con Estados Unidos, lamentablemente, porque pues se están tomando decisiones que van a afectar a todos, y en este caso a Europa y la guerra en Ucrania, porque ayer Trump estaba anunciando que suspendía toda la ayuda militar a Ucrania. ¿Eso qué impacto va a tener? Lo vamos a saber en unos segundos.